Listo, para empezar a hacer entonces interpretaciones de pantalón, voy a necesitar mi básico. Fíjense que ya tengo aparte el delantero, aparte el posterior. Sí, está completamente separado. Tengo las líneas guías de construcción, en este caso mi línea de aplome y cada uno de los puntos de referencia con los que estoy trabajando, tanto en el delantero como en el posterior. Y en el posterior estoy marcando los puntos de referencia correspondientes a pinza para ya empezar a hacer la interpretación. Entonces, en este caso, voy a venir y voy a trabajar con estas dos imágenes de referencia. Recuerden que el básico es el punto de partida para hacer el desarrollo como tal de una prenda. En este caso voy a trabajar un pantalón niño o pues niña, ya eso depende, y voy a trabajar un short como tal. Voy a empezar entonces a hacer la descripción de cada uno de los puntos que aparece en las prendas. Entonces, características principales. Tengo entonces este pantalón no va hasta la cintura. Fíjese que si usted revisa por dónde va la cadera, de la cadera hacia arriba se ve que no va hasta la cintura, sino que lleva un descaderado. Entonces, lo primero que debo hacer en mi molde o en mi plano es descaderar el básico. Tengo una pretina, en este caso es una pretina recta, no es una pretina anatómica. Tengo pasadores. Tengo una boca de bolsillo, tengo otra boca de bolsillo y tengo un bolsillo relojero. ¿Listo? Tengo entonces la pieza o la cremallera que se conoce como aletilla y aletillón, y es un pantalón que no va recto desde donde está, digamos que el punto de cadera, sino que está un poco más ajustado. ¿Listo? Es decir, que debo entubar el plano con el que vaya a trabajar para la interpretación de este diseño. Este va a ser el diseño número 1 y este ya corresponde al diseño número 2. En el diseño número 2 tengo igual una pretina recta, o sea, una tira. Tengo pasadores, tengo bolsillo y tengo un bolsillo relojero. Tengo también la pieza correspondiente a aletilla y aletillón, y en este caso sí estoy modificando el largo de mi pantalón para que quede como un short. ¿Qué debo tener en cuenta? Si yo reviso acá mi altura de cadera, me voy a dar cuenta que el pantalón, o en este caso el short, está siendo descaderado. Es decir, que está bajando desde la base con la que estoy trabajando. Ya teniendo claras las proporciones, o digamos que los elementos que vamos a empezar a interpretar, lo primero que voy a hacer entonces es venir y calcar mis básicos sobre el papel o sobre lo que voy a interpretar. En este punto voy a empezar entonces a hacer el trazo del pantalón. Todo plano, siempre que yo lo vaya a trabajar, necesita una línea de aplome o un punto de referencia. Recuerden que en superior trabajamos con línea de profundidad de sisa, en falda trabajamos con línea de cadera o altura de cadera, y voy a venir a trabajar en pantalón, si quieren, con la misma referencia de altura de cadera. Lo único que hago es colocar mi básico sobre el papel. Recuerden que lo ideal siempre es que dejen espacios libres en cada uno de los extremos de su papel, y ya sobre este entonces voy a venir y voy a marcar ahora sí la línea guía de referencia. Entonces lo único que hago es que vengo y marco en este caso una línea horizontal que lo que me va a permitir es poder tener como guía o como punto de partida para la intersección o el calco o implementación de mis básicos. Entonces voy a venir y lo único que voy a hacer es que voy a alinear, en este caso, bueno, alineemos acá la línea de tiro, reviso que coincida mi línea de tiro con la línea horizontal que marqué, y voy a empezar entonces a marcar o a hacer el trazo tal cual de mi básico, en este caso delantero. Yo voy a empezar por el delantero, ustedes podrían empezar por el posterior, no hay ningún problema. Lo ideal es que vayan calcando tal cual la forma
que ustedes trabajaron en su base. Y que vayan marcando las líneas guías, en este caso de construcción, como lo es la línea de aplome, la línea de cadera, la línea de rodilla, la línea de bota y demás referencias que necesiten en su plan. Listo. Calco entonces mi básico, en este caso delantero. Voy a venir a hacer las líneas de aplome. Entonces tengo mi línea de aplome y tengo mi línea de cadera. Debo tener en cuenta, insisto, puntos de referencia, como lo es la línea de rodilla o el punto de rodilla, y como lo es la bota o el largo total, en este caso del pantalón. Entonces voy a terminar de calcar el básico según las necesidades o las referencias que voy trabajando. Ya luego de haber marcado mi delantero, voy a tomar el posterior, lo voy a aplomar igual por la línea guía que marqué horizontal, que debe coincidir bien sea con la línea de cadera o en este caso con la línea de tiro. Vengo, coincido y voy calcando cada uno de los puntos referentes que tiene mi básico. Recuerden marcar cada una de las líneas guías, es decir, dónde va la cadera, dónde va la rodilla, por dónde va a pasar la línea de aplome, pinzas y demás. Listo, ya en este punto que tengo el trazo de mi pantalón básico, voy a empezar a hacer la interpretación correspondiente a las prendas con las que estoy trabajando. Entonces, en este caso voy a empezar con mi diseño, con mi interpretación número 1. Recuerden que en el análisis que hacíamos nos dábamos cuenta que en este caso la prenda tiene un descaderado, es decir, que no va a ir hasta la cintura, que es el punto donde inicia el pantalón, sino que va a bajar un poco. ¿Cómo puedo saber cuánto es el descaderado? Si yo tuviese aquí el cuerpo ya hacia la parte superior de la persona, podría identificar dónde queda el ombligo, es decir, dónde queda la cintura, y poder saber cuánto está bajando o en qué punto está quedando el descaderado. En este caso, que no lo tengo, voy a dar más o menos un ejemplo de lo que podría ser un descaderado. Entonces, yo voy a descaderar 3 centímetros desde cintura. Entonces vengo acá y marco desde donde está mi punto de centro frente 3 centímetros. Y lo voy marcando en la misma forma o de manera paralela a cómo está la cintura original del pantalón. En este punto identifico esto como un corte y, de ser necesario, puedo decir que ya esta parte de acá no existe o no la voy a trabajar. Lo mismo que hice en el delantero lo hago en el posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Mis costados. Si en costado estoy bajando 3 centímetros delantero, en costado posterior debo venir y bajar exactamente lo mismo. Entonces puedo venir acá, marcar los 3 centímetros del descaderado con el que estoy trabajando, identificar que es un corte y puedo señalizar para indicar que esta pieza ya no existe o que no la voy a trabajar. Esto que acabo de hacer es simplemente para eliminar, o sea, para decir que esto ya no va a quedar sobre el cuerpo, sino que va a quedar ya no sobre la cintura, sino un poco más abajo de la cintura. Luego de que tengo el descaderado, vengo y encuentro la pretina. Entonces lo que tengo que venir a hacer es marcar el ancho de pretina. Las dos pretinas de los pantalones que vamos a trabajar son pretinas rectas. Es decir que, según lo que explicábamos en falda, la pretina debe quedar de 3 centímetros para que sea una pretina recta y no salga anatómica. Viene acá y marca los 3 centímetros correspondientes a su pretina. Es decir,
desde donde marcó su desahogo, perdón, no desahogo, sino descaderado, que es como si ya no existiera, viene y marca los 3 centímetros correspondientes a la pretina y desde ahí hace la señalización. Lo que marcó en la parte del delantero lo marca en la parte del posterior, respetando las medidas, por lo menos de costado, para que los largos no se modifiquen y vayan quedando de la misma manera. Entonces, en este caso, ya vengo y digo que esto corresponde a la pretina con la que voy a trabajar. Me voy a enfocar ahora únicamente al delantero. Ya ahorita voy explicando lo que corresponde a la parte del posterior. En el delantero me voy a encontrar con unos bolsillos. Vamos a empezar a trabajar entonces diferentes tipos de formas de bolsillo. Hasta el momento hemos trabajado bolsillo de parche, que es el que se encuentra en la camisa, pero ya aquí lo vamos a trabajar como un bolsillo que va insertado dentro de la prenda. O sea, no es sobrepuesto, sino que sale ya con la prenda. En este caso me doy cuenta que desde el costado vengo y entro o tengo una medida mucho más amplia hacia donde está el centro que desde costado por, digamos que bajando por largo. Es decir, que en este caso mi bolsillo debe quedar más amplio y digamos que menos largo. Entonces voy a venir y voy a dar el ancho que yo quiera trabajarle a mi bolsillo. Todavía no conozco de proporciones, así que simplemente voy a venir y voy a marcar, teniendo en cuenta que aquí tengo mi centro frente, que aquí tengo mi costado, me voy a dar cuenta que hay mayor recorrido de costado hacia donde está mi centro frente que de centro frente hacia donde está mi costado. Entonces yo voy a decir que mi bolsillo lo voy a marcar a unos 9 centímetros. ¿Listo? Quiere decir que mi bolsillo va a empezar a salir en este punto, que es donde está la pretina. Listo. Para poder identificar el bolsillo, lo ideal es que usted siempre valide su boca de bolsillo. En este caso, si mi boca de bolsillo es de 8 centímetros, ya me doy cuenta que ahí me cabe la mano para que pueda empezarlo a trabajar. Ya entonces aquí puedo entrarle, insisto, de acuerdo al análisis de la prenda. Y aquí debo bajarle de acuerdo al análisis de la prenda. Entonces aquí voy a venir y le voy a bajar 3 centímetros. ¿Listo? ¿Por qué 3 centímetros? Porque si yo hago un análisis o reviso más o menos el ancho de la pretina es lo mismo que se está bajando al momento de trabajarlo. Eso jugando con proporciones. Vengo acá entonces, marco y ya lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a terminar en curva ya de la forma que yo desee, la forma del bolsillo correspondiente a lo que estoy trabajando. Entonces en este caso lo único que hice fue un bolsillo con la curva correspondiente al pantalón o al trazo que me están indicando. Yo podría tener un pantalón con otro tipo de bolsillo, entonces podría ser un pantalón que va a tener un bolsillo tipo francés, o sea, como si viniera acá de esta manera. ¿Listo? Si lo voy a hacer de esa manera, entonces ya se me van a invertir los papeles. Voy a tener una medida más angosta por su ancho y va a ser más largo. Quiere decir que yo podría venir acá y marcar entonces 3 centímetros para que entre y vengo y verifico que me den los 8 centímetros mínimo de boca de bolsillo. De ahí para abajo ya le puedo marcar lo que yo quiera. Entonces en este caso podría decir que este es un tipo de bolsillo y que este es otro tipo de bolsillo. Hasta el momento lo que he hecho es simplemente marcar una boca de bolsillo. Cuando nosotros hablamos de bolsillos, los bolsillos por lo general se componen por una boca de bolsillo, que es por donde va a pasar la mano o por donde van a entrar las cosas. Esa boca de bolsillo, para que sea funcional, debe tener un falso. Es decir que cuando yo vaya a hacer el corte en esta pieza, debo tener algo que lo entalegue o una pieza adicional para que no me vaya a quedar crudo la pieza del orillo. Entonces, los falsos por lo general se trazan a 3 centímetros, por lo general, no es que sea una regla universal, por lo general se trazan a 3 centímetros de la boca de bolsillo. Entonces, si lo que estoy trabajando es con esta boca de bolsillo, lo que voy a venir a marcar es 3 centímetros de manera paralela
para identificar por dónde va a quedar mi falso de bolsillo. Listo. Si lo veo un poco extraño, si no me gusta la curva, simplemente vengo y tomo mi curvígrafo y lo suavizo. Entonces, en este caso, estoy marcando boca de bolsillo, y los 3 centímetros paralelos que le estoy haciendo a esa boca de bolsillo corresponden al falso de bolsillo. Resulta que en este caso estoy diciendo que por acá va a ir la boca y que esta va a ser la pieza que va a salir para identificar por dónde va el falso de bolsillo. Quiere decir que mi pantalón saldría desde acá hacia abajo. Esta pieza de acá no la estaría sacando y me haría falta. Entonces, el bolsillo se compone por boca de bolsillo, falso de bolsillo, vista de bolsillo, que corresponde a toda esta pieza o toda esta parte adicional hasta donde está el falso. Entonces voy a venir acá y voy a decir que toda esta pieza corresponde a vista de bolsillo. ¿Por dónde va a ir la vista de bolsillo? Va a pasar desde donde está la cintura hasta donde está el falso. Ya en este punto podría decir que tengo la funcionabilidad del bolsillo, es decir, tengo mi boca, o sea, por donde va a entrar la mano, tengo el falso que me va a entalegar la boca y tengo la vista que me va a permitir que se vea la parte interna del pantalón. Pero me hace falta ahora el fondo de bolsillo. El fondo de bolsillo se utiliza es para que pueda caber o para que entren o mantenga las cosas que usted va a incluir o va a meter en ese bolsillo. Es decir, que en la composición o en la forma de un bolsillo tengo en este caso boca de bolsillo, falso de bolsillo, vista de bolsillo y por último fondo de bolsillo. El fondo es como una bolsa que lo que permite es mantener los elementos que usted va a colocar dentro de ese fondo de bolsillo. Por lo general, el fondo de bolsillo se traza de acuerdo a la necesidad, es decir, si usted en este bolsillo quiere colocar un celular, pues lo ideal es que el fondo de bolsillo tenga el largo del celular para que le pueda mantener el celular ahí dentro. Si por el contrario lo que usted quiere es meter simplemente monedas, pues puede dejar el bolsillo mucho más corto de acuerdo a lo que esté trabajando. En este caso, el fondo de bolsillo lo ideal es que vaya desde la boca del bolsillo hasta el falso. Estoy marcando que estamos trabajando 3 centímetros. Lo ideal es que desde el falso usted aumente por lo menos otros 3 centímetros para poder tener ahí ya el fondo de bolsillo. Entonces en este caso yo voy a marcar, voy a alinear y voy a escuadrar por donde va a ir pasando mi fondo de bolsillo. ¿Listo? ¿Qué tan largo quiero el fondo? Repito, eso depende ya de las piezas que usted vaya a colocar o de la funcionalidad que usted quiera para su bolsillo. En este caso yo voy a dejar mi bolsillo a 4 centímetros por debajo de la línea de tiro. O sea, voy a hacer un bolsillo bastante profundo. Yo puedo venir y marcar mi bolsillo acá, línea recta hasta el costado y dejarlo en esta punta recta. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que cuando mete las manos en su bolsillo y encuentra esta punta, con el tiempo esta punta se va volviendo una acumuladora de basura o de motas. Entonces nos damos cuenta que empieza a ser cero funcional dentro del proceso de elaboración. O pues ya como en la funcionabilidad de la prenda o en el diario de la prenda. Entonces usted puede venir, tomar su fondo de bolsillo y hacerle una curva para eliminar esa punta y que no vaya a tener ningún tipo de acumulador de basura. O lo puede dejar completamente recto. Debe tener en cuenta que si usted lo deja recto es mucho más fácil para el proceso de confección. Si usted lo deja curvo, va a tener un proceso adicional, quiere decir, le elevaría los costos de lo que usted está trabajando. En este caso ya podría dejar el fondo de bolsillo de esta manera. Me puedo ir dando cuenta que en algunos casos
lo que hacen es irle dando formas al fondo, ¿sí? O a la forma del bolsillo con la que vamos a ir trabajando. Entonces yo lo que vine a hacer acá es los mismos 3 centímetros que aumenté, los estoy bajando y básicamente lo que voy a ir haciendo es dándole forma, curva, a este fondo de bolsillo. Cuando yo encuentro este fondo de bolsillo, lo encuentro ya en prendas que tienen un costo bastante elevado, insisto. Cada curva, cada forma que yo le vaya dando a mi bolsillo me va a subir en costos de producción de acuerdo a la operación con la que estoy trabajando. Entonces usted lo puede dejar completamente recto o le puede ir dando las curvas de acuerdo a lo que usted considere que va a ser mayor funcional o que va a dar digamos que un elemento mucho más estético interno al momento de construirlo o al momento de trabajarlo. Entonces, en este caso, tengo vista de bolsillo, boca de bolsillo, falso de bolsillo y acabo de marcar fondo de bolsillo. El fondo de bolsillo sería toda esta pieza, incluyendo la vista, la boca, el falso y demás. Esos serían los elementos principales para hacer la construcción de un bolsillo. En este caso voy a tomar un pantalón como referencia o para hacerlo ya un poco más aplicado y voy a identificar entonces, tengo mi boca de bolsillo, y dentro de la boca de bolsillo yo puedo meter la mano, ¿cierto? Puedo meter la mano, fíjese que puedo meterla incluso ampliando lo más que vaya a trabajar, ¿sí? O sea, va a salir un poco más grande de la mano. Dentro de la boca de bolsillo, ya la parte interna, voy a encontrar un falso, que es el que me entalega, una vista, que es el que me permite que el bolsillo se vea, mírelo acá. Recuerden que todo depende del nivel de producción o de los costos con los que usted vaya a trabajar. En este caso, voy a tomar este pantalón como referencia. Tengo la boca del bolsillo, cabe la mano. Cuando volteo, no tengo falso de bolsillo, sino que ya automáticamente tengo el fondo. En este caso tengo la vista, ¿sí? Fíjese acá la vista, que es lo que permite que se vea, digamos que el contraste de los materiales o el material afín. Y al fondo ya vengo, identifico, ya encuentro es mi fondo de bolsillo. Insisto, todo depende es del nivel de producción. En este caso se están ahorrando o no están sacando el falso en el mismo material, pero cuando se voltea la boca se ve el fondo de bolsillo. Eso baja costos dentro de la producción. Listo, ya teniendo entonces claro cómo funciona la boca, el falso, la vista y el fondo de bolsillo, resulta que solamente a un lado aparece el relojero. El bolsillo relojero es o el monedero, digamos que es el que se ubica dentro de la misma forma del pantalón. Entonces simplemente yo puedo venir acá y marcar la forma del bolsillo con la que esté trabajando y el ancho de acuerdo a la necesidad que quiera. Lo importante es tener en cuenta que este relojero pues es un bolsillo de parche, ¿sí? Y que va a morir o va a quedar hasta donde está mi falso de bolsillo. Es decir, que en este caso mi bolsillo relojero estaría quedando de esta medida o en este punto. ¿Listo? Les recuerdo, no hay una medida específica. Lo ideal es que usted por lo menos le pueda ingresar 2 dedos, porque desde ahí es que va a empezar a hacer como la ejecución o la funcionabilidad del bolsillo. ¿Listo? Por lo general ese bolsillo relojero suele tener unos remaches para que no vaya a haber ningún inconveniente, pero insisto, eso ya hace parte como del análisis que usted vaya trabajando. Entonces en este caso ya tengo mi vista de bolsillo, mi boca de bolsillo, mi falso de bolsillo, fondo de bolsillo y el bolsillo relojero con el que estaba trabajando. En pretina me hace falta los pasadores. Voy a marcar la boca del bolsillo, voy a darle un espacio por ahí de 1,5 centímetros y ahí sí marco. Entonces los pasadores. Entonces vengo y marco acá 1,5 centímetros, vengo y marco por donde va a quedar el pasador. El ancho del pasador puede ser de 1 centímetro, 1,3, 1,5, ya eso depende. Y recuerden
que el largo debe quedar por lo menos medio centímetro más largo de donde está la pretina. Eso depende ya de la funcionabilidad y cómo usted quiere que se vea. Yo en este caso estoy bajando 1 centímetro. Entonces, en este caso, ¿qué he hecho o qué he trabajado hasta el momento? Tengo una pretina recta que la estoy dejando a 3 centímetros. Ya aquí no tengo en cuenta el descaderado ya no existe, ya es algo que eliminé de mi básico porque no va a quedar sobre la prenda. Tengo ahora mi pasador, que insisto, ya depende del análisis, usted lo puede dejar a 1 centímetro, centímetro y medio, centímetro punto 3, 0,7, ya eso depende. Lo importante es que le quede más largo de la medida de la pretina. Tengo en este caso una vista de bolsillo que es lo que va a quedar visible en este caso del pantalón, ¿cierto? Que va a ir hasta donde está mi punto de pretina. Tengo en este caso un falso de bolsillo que va a ir desde mi boca de bolsillo hasta donde hace intersección con la vista de bolsillo. Y ahora tengo un fondo de bolsillo que es con el que estoy trabajando o voy a marcar el espacio por donde va a ir pasando, en este caso, digamos que la bolsa o lo que va a cargar, lo que vaya a influir en mi bolsillo. ¿Por dónde va a ir este fondo de bolsillo? Va a ir hasta donde está la vista y va a ir por donde está la boca. ¿Sí? O sea, deben salir dos piezas, una por donde está la vista y otra por donde está la boca. Ya en este punto tengo claro entonces cómo funcionan los bolsillos que salen, digamos que con la prenda. ¿Qué debo tener en cuenta? En el posterior, lo único que he hecho es marcar la pretina, que voy a volverla acá a marcar o a reteñir por si de pronto no la identifica o no la tiene clara. Pero no he marcado nada más aparte de esta pretina que debe salir recta al momento de trabajar, ¿cierto? Resulta que en el posterior, en este caso que no se alcanza a identificar o que no se ve el posterior, por lo general viene la pretina, esta es la línea de tiro, viene una pieza de esta manera que se conoce como cotilla, y ahí sí viene el bolsillo, que por lo general suelen quedar como un bolsillo de parche. Voy a marcarlo de esta misma manera. Entonces, ¿de qué manera voy a marcar la cotilla? Por lo general las cotillas van más angostas por costado, más largas por centro atrás. Entonces voy a venir acá y voy a marcar, teniendo en cuenta que voy a eliminar la pinza, voy a venir y voy a bajar un poco más por centro atrás. Entonces en este caso voy a decir que por centro atrás voy a dejar una cotilla de 3 centímetros y por costado lo voy a dejar a 1,5. ¿Listo? Yo podría venir a trabajar acá una cotilla recta, como se trabaja por lo general para niño o en infantil, sexo masculino, o si lo estuviese trabajando ya para una niña, podría venir a trabajar la curva. ¿Listo? La diferencia entre la curva y la recta es que cuando lo trabaje curva, me va a ir dando acá la forma o la ilusión óptica del glúteo o de la nalga. Entonces, tengo mi pretina, tengo mi cotilla, voy a venir y voy a marcar de una vez la cotilla con otro color. De pronto, si no le gusta que quede tan recta, puede venir acá con su curva de cadera y suaviza un poco para marcar la cotilla. Fíjense que en este punto yo ya eliminé la pinza. ¿Por qué? Porque la cotilla va a salir como sale la pretina anatómica, es decir, que voy a unir o voy a eliminar este pedacito de pinza que estoy trabajando.
la cotilla no sale con pinza, sino que sale la pieza completa, ¿vale? Pero en este caso sale anatómica para que vaya dando la forma del cuerpo. Ya después de que tengo la cotilla, voy a venir y voy a marcar el bolsillo. Lo ideal del bolsillo es que usted tome su referencia de pinza, en este caso voy a identificar otra vez la mitad de la pinza para que vaya quedando con esa misma inclinación o en esa misma dirección el bolsillo. Entonces lo ideal del bolsillo es que desde donde está su pinza usted baje por lo menos unos 2 centímetros escuadraditos y marque ahí sí la boca correspondiente del bolsillo. Aquí, como es un bolsillo de parche, lo podemos trabajar tal cual como lo trabajábamos en camisa, es decir, puedo venir y marcar mi boca de bolsillo, que recuerde que sale de la medida de su palma o donde están todos los nudillos de su mano, y desde ahí voy a venir y voy a escuadrar para identificar cuánto es el largo del bolsillo. Igual, depende de qué tanto usted quiera guardar, pues le va a dar el largo a este bolsillo. Yo lo voy a dejar de 10 centímetros. Y ya depende si usted quiere un bolsillo de parche cuadrado, redondo, con punta o como lo quiera trabajar, pues usted le va dando la forma. Entonces en este caso yo estoy haciendo aquí un bolsillo de parche cuadrado. Si lo quisiera entonces con punta, lo único que hago, redondo, lo único que hago es venir y marcar acá con curva las bases redondas con las que voy a trabajar. Si lo voy a trabajar en punta es tal cual como lo trabajamos en camisa. ¿Listo? Puedo venir de una vez y marcarle acá por dónde va a quedar la boca de bolsillo, sí, sin inconveniente. Si usted quiere venir a darle un pespunte con alguna forma, puede venir y hacerle de una vez por dónde es que va a quedar su pespunte con la forma que usted le quiera trabajar. Esto ya es información adicional, pero pues le va a ir ayudando para que en el momento en que usted calque o despiece el plano, ya vaya teniendo la información. Entonces en este caso tengo pretina, que va a salir recta, cotilla, que se va a unir la pinza para que salga anatómica, y tengo ya mi bolsillo de parche, que voy a venir y lo voy a marcar para que vayamos identificando por dónde va a ir saliendo la interpretación de la prenda. En este caso, insisto, le estoy colocando información adicional, como de una vez identificar por dónde va a ir la boca de bolsillo. Recuerden que la boca de bolsillo por lo general queda pespuntada, y estoy diciendo que va a tener algún tipo de forma o algún tipo de pespunte el bolsillo. Si todavía no lo tiene muy claro, por favor pare, vaya a su armario, revise los jeans o los pantalones industriales que tiene y revise de qué manera los trabaja. Básicamente lo que estoy diciendo es como si en el posterior viniera acá entonces en el bolsillo y se le pespuntara de esta manera. ¿Listo? Listo, ya en este punto entonces tengo pretina, bolsillos y toda la interpretación que se debe hacer en delantero y en posterior. Voy a pensar ahora en sistema de cierre. El sistema de cierre funciona por aletilla y por aletillón. Recuerden lo que trabajábamos en falda, y es que decíamos que las cremalleras quedan a 2 centímetros por encima de la línea de cadera. Entonces en este caso podría decir que la cremallera va a quedar en este punto, ¿sí? Y lo que voy a venir a hacer es aumentar la medida de la aletilla y el aletillón. Por lo general, la medida de la aletilla y el aletillón queda a 3 centímetros de aumento desde el centro frente. ¿Por dónde va a pasar? Va a tener la pretina, va a ir con el corto, con la división de pretina, y va a quedar por lo menos unos 2 centímetros o 1 centímetro, centímetro y medio por debajo de la línea de cadera. En algunos casos, algunas aletillas o algunos aletillones vienen acá terminados en curva para que, insisto, no sea un acumulador de basura, no vaya a tener inconvenientes con la punta. Básicamente lo que estoy diciendo en este caso es que mi pretina se aumenta con mi sistema de cierre, que en este caso el sistema de cierre para cremallera y en pantalón se conoce como aletilla y aletillón, y
que mi aletilla está saliendo a 3 centímetros paralelos, que le estoy dando una curva, desde donde está el aumento o desde donde está mi centro frente. Y aquí vendría a quedarme entonces la cremallera. Por si todavía no le queda claro, vuelve y juega. Voy a tomar esta prenda como referencia y voy a identificar entonces aquí el sistema de cierre con el que está trabajando. Entonces fíjese que este pespunte que se ve acá es lo que se conoce o lo que se identifica como aletilla de aletillón. Básicamente lo que me está diciendo es, si usted va a colocar una cremallera, la cremallera, si usted no le deja una pieza que guarde o resguarde, digamos que esta base o esta zona del cuerpo, usted puede ir subiéndola y le puede pellizcar o puede agarrar un pedacito de carne o de piel al momento de trabajarlo. Entonces lo que le está diciendo es, auméntele para que pueda tener un aletillón y para que pueda tener una aletilla. Básicamente la aletilla lo que funciona es como un falso, es decir, yo tengo acá mi pieza de centro frente, voy a venir y voy a colocar la pieza de aletilla y me va a quedar aquí ya entalegado. Fíjese acá cómo está quedando. La aletilla por lo general sale sencilla. El aletillón es lo que queda ya en la parte interna, que es lo que cubre o lo que hace que no se vaya a lastimar la piel al momento de subir la cremallera. Y fíjese que el aletillón sale a doblez de tela. O sea, básicamente es coger esta piecita de acá y decir que para la aletilla sale sencilla, para el aletillón sale a doblez de tela. Y repito, la aletilla en este caso sale sencilla. Listo, ya tengo entonces mi sistema de cierre. ¿Qué pasa? El pantalón tiene un botón para poder cerrar la pretina. Entonces vengo por mi punto de centro frente. Recuerden, los botones siempre se marcan a la mitad de la pretina o por lo menos en pretina recta. Y vengo y marco en qué punto es que me va a quedar el botón y en qué punto es que me debe quedar el ojal. Esto ya es para la pretina, en este punto iría la cremallera. Listo, ya tengo entonces, según mi pantalón, pretina, bolsillos, aletilla de aletillón, tanto delanteras como posteriores. Voy a empezar entonces ahora a hacer modificaciones de bota y de tiro. Recuerden que es un pantalón entubado con lo que estamos trabajando. Resulta que si yo trabajo este tiro anatómico tal cual como lo tengo en el molde básico, me va a quedar tal cual rozando con la zona o con la base genital. En femenino, en especial cuando se trabajan pantalones ajustados, aplica muy bien. De pronto en masculino no se trabaja o no se deja el pantalón tal cual rozando con la zona genital, sino que se le baja un poquito. ¿De qué manera puedo venir a modificar mis tiros? Voy a tomar la línea de tiro, ángulo de 90 grados por donde termina el tiro. Lo que hago en delantero lo hago en posterior. Y voy a venir a modificar o a bajarle un poco a la línea de tiro. En este caso, como no quiero que sea tan notorio, voy a bajarle 2.5. Entonces, en el ángulo de 90 que marqué, o lo que escuadré, estoy bajando 2.5. Profe, ¿eso siempre es 2.5? No. Si usted está haciendo una pijama, pues la pijama o la sudadera va a tener que bajarle mucho más porque depende de la funcionabilidad de la prenda. Entonces, en este caso, bajé 2.5 en delantero, bajo 2.5 en posterior. ¿Qué hago? Vuelvo otra vez y marco mi curva de tiro. En este caso, recuerde que siempre hago coincidencia de la parte curva con la recta que estoy trabajando. Entonces modifiqué ya el tiro delantero, voy a modificar ahora el tiro posterior. Igual, coloco mi curva que haga coincidencia y vengo y la marco en un solo tiempo. Profe, pero es que en el básico se trazaba en 2 tiempos. Sí, porque el básico va a rozar, va a quedar tal cual con la zona genital. En este caso, como estoy bajando, ya le estoy dando desahogo, no hay necesidad que quede con la misma minucia o con la misma, digamos que especificación que se trabaja para el básico.
Listo, entonces en este punto ya modifiqué tiro. Ya tengo casi que toda la parte superior del pantalón. Voy a empezar a modificar ahora el entubado del pantalón. Este tipo de bota es una bota recta, una bota clásica. Este tipo de pantalones tiene una bota entubada. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a quitarle medida de contorno a la bota, tanto en el posterior como en el delantero. En este caso, por entrepierna le estoy quitando, le estoy entrando 1.5. Si entro 1.5 en algún punto, debo entrar 1.5 en todos los puntos del pantalón, delantero y posterior. ¿Listo? Básicamente los entubados se hacen hasta la rodilla, entonces es como si viniera acá mi línea de rodilla y le ajustara, le quitara medida al contorno de bota para que entube. Debo tener en cuenta que si estoy trabajando un material 100% plano, no me va a pasar el talón, porque recuerde que esta es la medida anatómica del talón, así que voy a tener que implementar una cremallera, un elástico, cualquier otro sistema que me pueda permitir el uso o el manejo de un pantalón intubado. Lo que hago en delantero, perdón, lo que hago en posterior, lo hago tal cual en el delantero. En este caso ya modifiqué la bota, o sea, de bota a rodilla. Voy a venir entonces ahora por entrepierna a unir de bota a tiro. Tomo mi curva de cadera y vengo y marco, tomando digamos que la nueva diagonal de la bota, o sea el entubado, hasta donde está el tiro. Marco posterior y en este caso vengo y marco delantero. Fíjese que siempre voy a llevar la misma inclinación para no tener inconvenientes. ¿Listo? Por si todavía no lo tiene claro, voy a tomar un marcador y voy a ir haciendo todo el recorrido, en este caso ya del pantalón. Entonces, para que se identifique un poco más por dónde va a quedar, modifiqué la línea de tiro, entonces vengo y marco por dónde va a pasar o por dónde va a quedar el nuevo tiro. Modifiqué la línea de entrepierna, entonces vengo y marco por dónde va a pasar o por dónde va a quedar la nueva línea de entrepierna. Entubé el pantalón, vengo y marco por donde va a quedar el entubado, en este caso, del pantalón. Modifico la bota, marco entubado y el costado, si no lo toqué, quiere decir que ese viene y me queda tal cual como trabajamos el básico. ¿Listo? Entonces, fíjese todas las modificaciones que ya le hemos ido haciendo a nuestro básico para que se convierta en una prenda, para que podamos decir que es un pantalón. Ya marqué delantero, voy a venir y voy a marcar ahora el posterior. Marco bota o el entubado que estoy haciendo. Mi nueva curva de entrepierna. Mi nuevo tiro, mi nueva curva de tiro. Costado, no lo modifiqué, sino que me está quedando tal cual. Listo. En este punto, entonces ya podría decir que tengo mi pantalón o la interpretación correspondiente al pantalón que estamos trabajando o que estamos analizando. ¿Qué debo tener en cuenta? Señalización o marcación, ¿no? Entonces, para señalización vengo y tomo mi línea de aplome y vengo y digo que ese es mi hilo de tela o que ese es el hilo de tela del pantalón, ¿cierto? Entonces puedo venir y colocarle aquí nombre del diseño o código pantalón 1, pieza posterior, talla 6, número de veces a cortar
tengo un lado derecho, necesito un lado izquierdo, es decir que corto 2 veces. ¿En qué tela lo voy a cortar? En este caso puede ser drill, jean, denim, lo que ustedes vayan a trabajar, ¿cierto? ¿Qué número de pieza es en el tendido? Entonces voy a decir que esta es la pieza número 1 de las que me vayan saliendo. Bolsillo. Vengo y marco el hilo de tela del bolsillo. El hilo de tela del bolsillo lo voy a marcar tal cual con la dirección que marqué o con el eje central que marqué de mi pinza. Es decir que aquí, cuando hicimos el trazo, fuimos identificando por dónde iba a quedar el hilo de tela. ¿Qué debo marcar? Entonces código, pantalón 1, bolsillo posterior o bolsillo de parche, como lo quieran bautizar, talla 6, cortar cuántas veces, necesito uno izquierdo, otro derecho, es decir, cortar 2 veces, el material jean, y esta es la pieza 2 de todavía no sé cuántas. Para la cotilla, entonces la cotilla sale por lo general a doblez de tela. Si está saliendo a doblez de tela, vengo y le marco entonces mi hilo de tela correspondiente al centro, y desde ahí recuerde que usted debe tener aquí el cierre para que vaya quedando anatómico. Para la pretina lo que usted debe hacer es tomar la medida para que pueda marcar el rectángulo o la tira recta con la que va a trabajar. Entonces en este caso digo que tengo 8.5, 9.4 y que esas van a ser las medidas para sacar la tira de mi pretina. ¿Listo? La tira de la pretina vendría siendo, en este caso, entonces si voy continúo con la señalización, sería cotilla, no sé qué, y aquí vendría siendo la pieza 3 de todavía no sé cuántas. La pretina vendría siendo la pieza número 4 de todavía no sé cuántas. La pretina la puedo sacar a doblez de tela por centro atrás, teniendo en cuenta que el sistema de cierre lo tengo por centro frente. Y así sucesivamente voy a ir haciendo la marcación de mi plano. Entonces, en este caso, bolsillo o delantero, pantalón, sale por línea de aplome. Vengo y coloco toda la información técnica con la que estoy trabajando y digo que está 1, 2, 3, 4, esta es la pieza número 5 de todavía no sé cuántas que me van a salir. Para el fondo de bolsillo, tomo mi línea de aplome, marco el hilo de tela, hago la señalización correspondiente y en este caso digo que es la pieza número 6 de no sé cuántas que me van a salir. Debo tener en cuenta que por lo general el fondo de bolsillo sale en forro, así que podría tener una marcación de la pieza, o sea, en el tendido, y otra parte que diga del forro necesito una de uno. ¿Listo? Para marcar ahora la boca, el falso y la vista, siempre línea de aplomo, marco la paralela, marco el hilo de tela con el que voy a trabajar, hago la señalización y esta vendría siendo la pieza número 7 de todavía no sé cuántas. Marco hilo de tela de mi vista de bolsillo, hago la señalización y esta vendría siendo la pieza número 8 de todavía no sé cuántas. Para los pasadores, el pasador yo lo puedo sacar con hilo de tela por urdimbre o con hilo de tela al sesgo, eso ya depende. Y esta vendría siendo entonces información técnica, la pieza número 9 de todavía no sé cuántas. Para la letilla y la letillón, entonces igual tomo mi línea de aplome, desde ahí marco el hilo de tela con el que voy a trabajar. Siempre todas van alineadas al hilo de tela, a la línea de aplome. ¿Listo? Hago la señalización y digo que esta es la pieza número 10 de 10 que estoy trabajando. Entonces ya vengo y hago la señalización o la finalización de la señalización correspondiente. Y ya en este punto puedo decir que tengo ahora sí el trazo con toda la información técnica de pantalón. Listo. Voy a marcar ahora este short. Fíjense que este short tiene el mismo bolsillo, la misma, digamos que información del bolsillo relojero, la misma pretina, los mismos pasadores, aletilla de letillón. Le estoy modificando el tiro porque es una prenda que va a quedar amplia.
y digamos que lo único que voy a hacer es modificar su largo. Entonces en este caso yo puedo venir y trazar el largo en diagonal como está, o si se viese recto, vengo y lo marco recto. ¿De qué manera? Puedo venir acá, bajarle por lo menos unos 3 centímetros por entrepierna. Fíjese que estoy tomando con el tiro que ya bajé. Lo que hago en delantero lo hago en posterior. ¿Listo? Y puedo venir y decir que en lugar de marcarlo en línea recta, voy a subir unos 5 centímetros desde donde debería quedar el largo y marco ahí sí digamos que el largo del short. Entonces en este caso vuelvo y juega, tomo mi línea de aplome, marco en línea recta, digo que voy a subir 5 centímetros y vengo y marco el largo que va a trabajar, en este caso mi short. Quiere decir que en este caso el short estaría saliendo por el tiro que ya bajé, ¿cierto? El largo que estoy modificando, viene y modifica, viene y sale por el tiro que ya trabajé, delantero y posterior. Voy a trabajarle igual la misma cotilla, voy a trabajarle la misma pretina, voy a trabajarle el mismo bolsillo, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué debo tener en cuenta? Si ustedes revisan el short, puede verse un poco más amplio por costado, o sea, es como si estuviera teniendo un vuelo o un corte en A, como lo hacíamos en falda. Yo puedo venir y puedo aumentarle 1 centímetro, 1.5 por costado. ¿Hasta dónde? Hasta donde está mi punto de pretina, para que quede un poco más amplio. Si lo que quiero es que quede un poco más amplio, si lo quiero completamente ajustado, no modifico. Si aumenté por delantero, debo aumentar por posterior. En este caso, vuelvo y juega y marco hasta donde está la pretina. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que aquí tendría que venir a prolongar mi boca de bolsillo y mi vista de bolsillo, falso de bolsillo, para que no haya ningún inconveniente. Profe, es que resulta que el forro está saliendo porque como lo dejé más corto, ¿qué puedo venir a hacer? Pues entonces simplemente venga y marque más corto su fondo de bolsillo de acuerdo a la necesidad que tenga con la prenda. ¿Listo? Esa sería básicamente la interpretación para hacer cualquier tipo de pantalón. Tenga en cuenta siempre el descaderado con el que está trabajando, la pretina, qué tipos de bolsillos. Recuerde que el bolsillo está conformado por boca de bolsillo, falso, vista y fondo. Recuerde que la mayoría de los pantalones tienen aletilla de aletillón y que los largos se pueden modificar, bien sea para darles amplitud o para